La caída de Evo Morales deja varias lecciones en Ecuador. La transparencia del próximo proceso electoral y las reformas legales son urgentes. ¿Hay espacio para el diálogo político? En lugar de enfrascarnos en la discusión de si a Evo Morales le dieron o no un golpe de Estado, es más útil hablar de cómo su sistema electoral fue manipulado para que el caudillo del altiplano completara al menos 2 décadas en el poder. Por eso, en el programa de hoy, queremos acercar el espejo de Bolivia y reflejar en él al sistema electoral ecuatoriano, para ver qué cambios le urgen al país antes de que en el 2021 lloremos sobre la leche derramada. Entre esos cambios, veremos si las reformas que tramita la Asamblea al Código de la Democracia, como los controles a las donaciones de campaña, son puro maquillaje o lo políticamente correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano; Luis Verde Soto, integrante del Consejo Nacional Electoral; y Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a partir de la crisis política que vive Bolivia, luego de la cadena de irregularidades que se produjeron en las elecciones presidenciales de ese país, para ver qué cambios debe aplicar el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano a fin de garantizar un proceso transparente de cara al 2021. Claudia. El debate es urgente, pues tras las violentas protestas por los resultados electorales del 20 de octubre, el presidente boliviano Evo Morales renunció a su cargo. Detrás de esta conmoción que derivó en el amotinamiento de la policía y en el pedido de la renuncia a Morales por parte de las Fuerzas Armadas, está la actuación del Tribunal Supremo Electoral de ese país. En febrero del 2016, Morales perdió el referéndum popular en el que buscaba la reelección indefinida, pero el Tribunal Constitucional le garantizó sus derechos políticos y humanos para ser otra vez candidato. Luego el Tribunal Electoral validó su inscripción, siendo además, según 2 auditorías, el artífice del fraude que le garantizaría un 4º mandato presidencial. ¿Y qué lecciones deja al Ecuador estas denuncias de fraude? La principal, que nuestro sistema informático de recopilación y transmisión de resultados es igual de vulnerable. Veamos algunas denuncias de los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto. La primera, que hubo interrupciones en la publicación inmediata de resultados en las elecciones seccionales de marzo, sin dejar de recordar que hubo denuncias similares en las presidenciales del 2017. En marzo pasado también se detectó el acceso al sistema de usuarios supervisores que podían alterar con facilidad la información de las actas. Y finalmente se denunció que en esas elecciones tampoco hubo seguridad en la cadena de custodia del material electoral, ni se contrataron con tiempo veedurías independientes. Carlos, ¿es momento de hablar sobre cambios técnicos en el CNE? Bien, gracias Claudia por tu reporte. Doctora Aguinaga, antes de responderle a Claudia su pregunta, ¿usted cree que los informes de la OEA y de este tribunal y de esta auditoría interna del Tribunal Boliviano son lo suficientemente contundentes como para decir que Evo Morales hizo fraude electoral y que por eso ahora está fuera del poder? Bueno, cuando los sistemas electorales no tienen todas las condiciones de transparencia, especialmente cuando se utiliza tecnología y vemos que el sistema de transmisión de resultados electorales difiere con el de escrutinio oficial en el caso boliviano, yo chequé específicamente los datos de todos los departamentos, pero los que más me llamó la atención es del departamento de Chuquisaca y de Potosí. Y ahí vi que entre el sistema de transmisión de resultados electorales y el cómputo oficial encontré diferencias que entre Evo Morales y Carlos Mesa, en un caso del 10% y en el otro del 15%. La otra que me llamó la atención es cuando chequeé la votación extranjera. En la mayoría de países, Mesa gana con una relación 80-20, 70-30, y en el caso argentino y en el caso de Brasil se producen unas votaciones distintas, anómalas, ¿no es cierto?, que revierte esta tendencia electoral. Por fuera de toda lógica estadística. Fuera de toda lógica estadística. Y realmente, ¿qué es lo que lleva a esto? Es cuando no tenemos un sistema que empate la auditoría, que confronte. Porque ¿qué debe hacer el sistema de transmisión de resultados electorales?
sube el acta de transmisión, viene el cómputo oficial y debe empatarse el resultado. A la perfección. Debe validarse automáticamente, es decir, para que salga a difusión tiene que haber una comprobación con lo que pasó en la mesa. Y si no hay eso, realmente el sistema va a ser vulnerable. O sea, si hubo un fraude electoral entonces. Puede darse un fraude electoral. No, en el caso de Bolivia, digo. Yo no podría afirmar porque no estuve aquí, pero sí le puedo decir que en el caso ecuatoriano, cuando nosotros tenemos un sistema de transmisión y publicación de resultados y emito un acta, y esta acta tiene de reconteo, tiene el mismo número de código, de acta, y no tengo un control de la antigüedad o de la secuencia del conteo, y no existe una comparación con el conteo manual, es evidente que puede haber un cambio de resultados. Las denuncias que se hicieron en el año 2017, particularmente las que hizo el ex candidato presidencial Guillermo Lasso en su momento, ¿son comparables con lo que se denunció Carlos Mesa en Bolivia, que a través de un conteo inmediato de resultados se maquillaron resultados? El sistema boliviano es muy similar al sistema ecuatoriano. Este sistema de transmisión o publicación de resultados utiliza la misma metodología, es decir, cogen el acta, la escanean, esa escaneo no sabemos bajo qué sistema estaban computando, si es a través de un reconocimiento óptico de caracteres o a través de digitación. Sin embargo, puede ser cambiado en el trayecto, es decir, si yo no controlo los servidores y los consolidadores que están dentro del servidor, es decir, son los archivos que van sumando en la data electoral, y yo le altero al candidato A con el B ciertas mesas, es obvio que va a cambiar el resultado. Claro. Por eso es que las actas deben mantenerse íntegras, deben ir a un archivo público, no deben ser Hablemos de eso, constatadas. vamos hablando de eso, doctor Aguinaga. Doctor Verde Soto, entonces, ¿usted cree, como dice el doctor Aguinaga, que Ecuador debe poner mucha atención a lo que sucedió en Bolivia para que en las elecciones del 2021 no suceda esto? Bueno, creo que el tema central es de que Ecuador no solo debe poner mucha atención, sino un extremo cuidado también internacional, porque existen ya las fuentes comunes para mirar qué es lo que ha pasado. En el caso boliviano y el caso ecuatoriano son un conjunto de similitudes, las que han anotado ustedes, las que ha anotado Carlos, a las que yo agregaría 2 o 3 más, ¿no es verdad? De un lado, lo que Carlos al final mencionó, que es el TREP, el sistema de transmisión de resultados en el caso boliviano, ocurría inmediatamente hacia los medios de comunicación y hacia los usuarios. Por eso es que tienen que interrumpirlo y para poder acomodar los datos posteriores. En el caso ecuatoriano, en cambio, se buscó que esto no sea una transmisión inmediata, sino se hizo a través de un sistema en que habían 2 tipos de servidores que fueron incompatibles y por eso se interrumpió la transmisión de datos. ¿Pero usted se refiere a las elecciones de marzo pasado o a las de marzo pasado? A las de marzo pasado, que las conozco directamente. Este sistema puenteado con esta vuelta dentro de un contrato mal administrado, segmentado, dicho por los mismos técnicos contratados por el Consejo Nacional Electoral, es el que determinó que se suspenda la transmisión de resultados. La transmisión de resultados es tan importante por el hecho mismo de la transmisión, como porque una elección vale lo que vale la credibilidad que tú desarrollas en la opinión pública. Y si tú no desarrollas credibilidad a través de la transmisión inmediata de aquello que sale en la lectura óptica o en la lectura manual, ¿no es cierto? Ese rato ya te generas un sistema que comienza a romperse como credibilidad. Doctor, ¿es tan grave lo que pasó en Bolivia al punto de que se debe tomar en cuenta para luego señalar o no señalar que lo que hubo ahí fue o no un golpe de Estado contra Evo Morales? No, es decir, el golpe de Estado comenzó mucho antes. El golpe de Estado comenzó cuando Morales desconoció el pronunciamiento popular en el referéndum respecto a la no reelección. Prosiguió cuando, con aval internacional, permitieron que la Corte Constitucional dijera que la reelección era un derecho humano, cosa que es universalmente reconocido por varios instrumentos, y terminó en que un tribunal, la Corte Nacional Electoral, asumiera esa candidatura a todas luces ilegales. Ahí comenzó el fraude. O sea, los problemas técnicos del Tribunal Supremo Electoral no son los únicos en Bolivia, sino también políticos. Comenzaron mucho antes, porque recuerda tú de que el expresidente Morales tenía dominio absoluto de la Corte Nacional Electoral, del Legislativo, del sistema de justicia, con lo cual se permitieron hacer todas las trafacías que se hicieron. Entre ellas hay una que a mí sí me interesa resaltar, que es la posibilidad de introducir alteraciones a las actas, cosa que se vio en el caso ecuatoriano y se ve en el caso... Eso vamos a hablar luego. Asambleísta Reyes, la
clase política se puede quedar tranquila con las denuncias, las alertas que han presentado el doctor Aguinaga y el doctor Verde Soto con la experiencia electoral que tienen? Yo pienso que Bolivia nos da una lección y una advertencia de que los procesos electorales claramente pueden ser corrompidos, pueden ser amañados, puede meterse una mano de sobre todo esos obsesionados por el poder político, porque comparto que en Bolivia el autoritarismo llevó a desconocer un principio fundamental que es el principio de la alternancia. Y las vedurías de la OEA indican que efectivamente el proceso estuvo viciado de principio a fin. Sí hubo entonces un fraude electoral. Entendiendo que Evo Morales ni siquiera debió ser candidato porque en un referéndum su pueblo expresamente se lo prohibió. Las alertas se prenden también para el proceso electoral ecuatoriano. Partamos ya no de tanto la parte técnica que la manejan más los panelistas que me acompañan, sino de la institucionalidad, de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, a lo que tenemos que abocarnos todos a través de las reformas y quienes lo integran, porque efectivamente el Ecuador en el 2017 tuvo visos de un fraude electoral que al final no pudo probarse porque quienes lo denunciaron no tenían las actas para comprobarlo. Y ahí quedó un gran resentimiento de Creo frente al Partido Social Cristiano, que sintió que el Partido Social Cristiano no le acompañó en esta Carlos, denuncia. Creo que esto no es una cosa de resentimiento, sino es un tema técnico y de saber probar quien dice que quien dice que se ha cometido un fraude. En ese sentido quiero decir que hay que prender las alertas para que hayan auditorías externas a los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. Eso tiene que ser permanente, esto es algo ya un poco más técnico. Se tiene que depurar el padrón electoral. Las reformas a la ley, por ejemplo, contemplan la obligatoriedad, ya no la invitación por allí casual que haga el Consejo no a las vedurías internacionales, a los observatorios internacionales, que sea un proceso transparente. Si devolvemos la credibilidad a una institución que debe ser una de las más robustas del Estado, creo que los ecuatorianos vamos a tener la tranquilidad suficiente de que la voluntad popular es respetada al momento de ir a votar. Perfecto. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siga este debate en Políticamente Correcto. Luego del corte regresamos con más de este debate. Recuerde que Políticamente Correcto está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Verde Soto, el problema actual o los desafíos actuales que enfrenta el Consejo Nacional Electoral para que no se repita las sombras del 2017, como lo ha dicho el asambleísta Reyes, ¿es un problema más técnico o político? Es un problema político y técnico. Comencemos por lo técnico. Cuando tú tienes un sistema informático electoral lleno de opacidades, huecos negros y debilidades, en la que tanto una comisión previa como los actuales revisores del sistema te muestran, tú no puedes solucionarlo comprando nuevos equipos. Porque lo que estás haciendo, las máquinas no hacen sino aquello que tú les mandas. Tienes primero que solucionar qué pasa en ese sistema informático, en esas opacidades, para ver si es necesario o no nuevos equipos. ¿Usted está cuestionando la decisión que tiene la actual presidencia del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano de implementar nuevos equipos para mejorar la transmisión de próximas elecciones? No sé, con nuevos equipos tú no mejoras la transmisión. Con nuevos equipos lo único que haces es tener nuevos operadores de esos nuevos equipos. Lo que están haciéndose, y yo creo que esto es muy importante, mientras no nos dé transparencia sobre cuáles son todos los puntos huecos y negros del sistema informático, lo único que están haciendo es borrando todo lo que ha pasado antes y programando de nuevo para ahora. Esto no se puede ser posible. Lo que hay que hacer es que determinemos cuáles son el conjunto de debilidades. Ya existen informes sobre eso, tanto a nivel de la OEA como a nivel interno, como en la misma presidencia, y existen este rato eso, y que permitan, ¿no es verdad?, solucionado eso, tú puedes decir si lo que haces es repotenciar los equipos, comprar nuevos o no. Pero el problema no es de equipos nuevos. ¿Y de funcionarios? También. Mientras tú no tengas plena certeza sobre la calidad técnica de los funcionarios en todos los planos, las máquinas hacen lo que uno les manda. Y los funcionarios pueden hacer... Los políticos les mandan. También puede ocurrir eso. Los funcionarios hacen lo que los políticos también les mandan. Perfecto. Asambleísta Reyes, hay unas acusaciones, unas alertas que prende Luis Verde Soto frente a una mayoría en el CNE donde participa el Partido Social Cristiano. ¿Qué tipo de reflexiones internas hacen ustedes para tratar de absolver muchas de las preocupaciones que tiene el vocal Vita y el vocal Verde Soto en este aspecto? Bueno, partamos que en agosto del próximo año Ecuador va a cumplir 40 años de que llegamos a la democracia, de que logramos la democracia, nuestra apuesta por la libertad. Por supuesto, el camino no ha estado
exento de problemas, corrupción, etcétera. ¿Qué pasó en ese transcurso con el Consejo Nacional Electoral? Recordemos un poco, estuvo captado y secuestrado por un solo partido. Hoy hemos dado un paso, no es perfecto lo que ha ocurrido, digo hemos dado porque la ciudadanía también impulsó una consulta popular y un proceso de transición, y hemos sido un Consejo Nacional Electoral ya no de un solo partido político que daba todas las órdenes, sino donde hay pluralidad, donde hay una expresión diversa de las distintas fuerzas políticas. Y donde hay un enfrentamiento que yo no he visto antes. Bueno, esos enfrentamientos tendrán que solventar los consejeros con el respeto del caso y con los parámetros técnicos que le conviene al país para tener un proceso electoral transparente. ¿Qué queremos nosotros como ciudadanos? ¿Qué queremos quienes hacemos política y que tenemos que llevar adelante reformas? Que se devuelva la credibilidad al Consejo Nacional Electoral. Estamos apostando por reformas que nos permitan que haya la garantía de los resultados. ¿Cuáles pueden ser esas reformas? Conversábamos con el consejero hace poco sobre ellas. Es muy difícil, el tiempo queda muy corto, pero yo creería que la transparencia en el financiamiento y en el gasto electoral es fundamental. Hemos conversado también acerca de temas de paridad de género, importante dar los impulsos necesarios para que cada vez más mujeres participemos en política, porque eso le hace bien a la política. Y finalmente creería yo, y es una propuesta que espero que podamos conversar aquí, he propuesto el tema de la obligatoriedad del debate presidencial. Eso me parece interesante. Como un respeto a los ciudadanos. Y lo vamos a manejar en los próximos bloques ese tema, porque yo quisiera cerrar el tema técnico, doctora Aguinaga. ¿Dónde hay que enfocar entonces el trabajo en el Consejo Nacional Electoral para evitar las preocupaciones que tiene Luis Verde Soto y despolitizar este gran problema que surge al interno? Bueno, en primer lugar yo quiero decirle al país y quiero decirle a los miembros del Consejo Nacional Electoral que cuando actuamos como jueces administrativos electorales de la voluntad popular, tenemos que actuar pensando en el país. Nosotros, a lo menos yo, no representé a ningún partido. Representé a la oposición, representé a todos los partidos, representé a todos los ciudadanos. ¿Cuando usted era presidente? Porque había que darle... Usted era de la democracia popular. Pero obviamente, yo tuve asesores del FADI. Camacho era del MPD, él ingresó y fue parte de mi equipo. Gandhi Burbano, miembro del Partido Comunista. Entonces, aquí es una cuestión de pluralidad, de administrar el proceso, porque el proceso no es solo del Consejo Nacional Electoral. El proceso es de responsabilidad de todos los órganos del poder público, de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial. ¿Por qué? Porque mientras más transparente sea un proceso electoral, vamos a tener mejores resultados. Ahorita no hay condiciones de transparencia, doctora Aguinaga, tal como está el CNE. Tal como está este Código de la Democracia. Técnicamente. No, yo creo que luego hablemos de la ley. Sí pueden solucionar. A ver, a mí me parece que las posiciones antagónicas que están teniendo en el Consejo Nacional Electoral está beneficiando solo a un sector. ¿A cuál sector? Solo a un sector. Y lo digo con claridad, lo está beneficiando a la Revolución Ciudadana. Ese antagonismo, porque es la pelea y la discusión que se ha hecho pública entre Lucho y Enrique con Diana y Cabrera. O sea, eso no debe ir ya más. Las redes están encendiendo además de esta guerra, porque ahora las redes ¿para qué sirven? Sirvieron para comunicarnos, pero hoy sirven para la maldad democrática. Es el vehículo del antivalores del sistema democrático. Y tenemos que madurar y pensar que debemos administrar un país para garantizar unas elecciones absolutamente limpias. Luis Verde Soto Verde Soto, Pita, ¿están sobredimensionando o están exacerbando los ánimos? No, yo lo que creo es que debería hacerse una discusión a lo interno. Siempre hemos tenido problemas en la administración de los sistemas electorales. Yo tuve problemas con compañeros vocales y graves, pero tenemos que tratar de solucionar, porque el objetivo ¿cuál es? El objetivo es que este voto que va a expresar el ciudadano común no sea distorsionado en absoluto, que no sea manipulado en ningún sistema. Y obviamente tiene que haber, si es del caso, disculpas públicas, porque sí he notado improntos de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral en contra de otros miembros, es decir, no ha habido el respeto necesario al interior. Antes de cerrar el tema, le doy 30 segundos, doctor Verde Soto. Gracias, Carlos. Dos pequeñas precisiones.
Es posible que funcione un organismo colegiado como un pleno del Consejo Nacional Electoral cuando se debate, no cuando hay una dictadura de la mayoría. Cuando se debate significa intercambios. La expresión más clara de lo que está ocurriendo es de que en el Consejo Nacional Electoral no se debaten los temas, sino se aprueban los informes jurídicos. Entonces, simplemente si ustedes revisan cuántas ponencias hay sobre cada uno de los temas, encontrarán que lo único que hay es nuestras ponencias, nuestras propuestas de discusión, versus la aprobación sistemática de todos los informes jurídicos. Ese Consejo Nacional Electoral está, entre otras cosas, dominado por esos informes jurídicos y por incapacidad de debate. ¿A favor de quién? ¿De la Revolución Ciudadana? Como dice... Es decir, yo creo que hay ciertamente Aguinaga. un manejo oportuno entre la Revolución Ciudadana, a veces con País. Es decir, cuando existe un consejo formado por 5 y que está una persona en el medio, esa persona logra manejar votos. ¿Y quién está en el medio? Por exclusión se ve claramente que es el caso de Estela. Pero en todo caso yo creo que el tema central, y yo creo que en esto quiero resaltar notablemente algo que invocó Cristina. Cuando no hay posibilidades de diálogo al interior del Consejo, hay que dialogar con los otros factores reales de poder. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Las reformas electorales van contra el tiempo en la Asamblea Nacional. ¿Se lograrán cambios importantes para las elecciones del 2021? Regresamos enseguida. En esta semana arrancó el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia a fin de marcar nuevas reglas para las elecciones generales del 2021. El tiempo apremia, pues los cambios deben entrar en vigencia antes del 20 de febrero del año entrante. Pese a que el proceso legislativo no lo contempla, la Comisión de Justicia incluirá nuevos temas y hay otros puntos pendientes que, al no favorecer a los partidos más grandes, es probable que no cuenten con los votos. Veamos. 7 puntos de la reforma electoral. 1. Gasto en campaña. Sincerar y transparentar las deudas y establecer nuevos límites de gasto electoral. Bancarizarlos para poder efectuar los controles. Se busca establecer veedores electorales que se activen durante las campañas y crear una unidad de delitos electorales para juzgar los casos de corrupción. Los cambios toman forma luego de que se develara la doble contabilidad de algunos partidos, en la semana en la que la Fiscalía acusó de cohecho a varios dirigentes de Alianza País, como el expresidente Rafael Correa, por el caso Sobornos 2012-2016, relacionado con sus campañas electorales. 2. Asignación de escaños. Se pretende cambiar el método DONT de asignación de escaños por el de Webster en todas las candidaturas pluripersonales para garantizar la proporcionalidad y la presencia de las minorías en el reparto de curules. 3. Las circunscripciones. Eliminar la distritalización de las provincias más grandes, Guayas, Pichincha y Manabí, así como de los cantones más poblados, y volver a las listas únicas. 4. Listas cerradas. Volver al sistema que impide elegir candidatos de diferentes partidos para dar prioridad al voto en plancha y fortalecer las tendencias políticas. 5. Paridad de género. Para aumentar la participación de las mujeres en los procesos electorales y garantizar la paridad, se propone que en las listas pluripersonales el 50% encabecen las mujeres y el 50% los hombres. 6. Debate obligatorio. Exigir a los candidatos a que asistan en conjunto a este tipo de foros donde se expongan sus propuestas de trabajo, respondan a las preguntas de la prensa y ciudadanía. 7. Licencia sin sueldo. La reforma plantea que el candidato que opte por su reelección haga campaña y no reciba un salario. ¿Estas reformas nos garantizarían elecciones más democráticas? Bien, gracias, Claudia. Asambleísta, ¿son reformas que garantizan una mejor democracia? Son reformas que creo que hay puntos mínimos de acuerdo que sí pueden garantizar una mejor democracia. Voy a comenzar por algo que me apasiona, el tema de la paridad de género, pero no únicamente por las reformas y por un discurso, sino por los hechos. Tengo la suerte de pertenecer y el orgullo de pertenecer a un partido que no porque la ley lo haya dicho. Nosotros hemos tenido candidata a presidenta, mujer, cabeza de lista de asambleísta nacional, que fui yo, mujer, candidata al
Parlamento Andino, a alcaldías, es más, ha sido una práctica ya conceptual y en la que hemos creído, pero es una buena reforma la que se está implementando llegar a esta paridad porque la mujer le hace bien a la política. ¿Es verdad que para las próximas elecciones, si hay candidato presidencial hombre, la mujer tiene que ser vicepresidenta? Se está tratando y se está discutiendo. ¿Tiene que siempre ser un binomio presidencial hombre-mujer? Que la fórmula sea hombre-mujer, lo que abriría un espacio aún más desafiante para las mujeres. En el caso presidencial. En el caso presidencial y en el caso de las candidaturas, listas provinciales, etcétera, y de alcaldías tendría que existir una paridad. ¿Qué tan importante es haber tomado en esta reforma o tratar de corregir el tema del gasto electoral para no volver a caer en un caso como el de sobornos? Bueno, la opacidad en el gasto electoral, en el origen de los recursos, en quienes lo han hecho, en que esto ha provenido de asuntos ilícitos, nos lleva también a sincerar estos límites de gasto electoral, que creo que son muy bajitos. Este es el del presupuesto para candidatos a alcalde. Tenemos que sincerar estas cifras. Adicionalmente, yo sí quiero, Carlos, el tema del debate presidencial para mí es fundamental. Esto va a generar cultura política como hay en Estados Unidos, como hay en España, donde entre adversarios se conversa, donde entre adversarios se contrasta las propuestas, donde el ciudadano no queda menoscabado, el ciudadano es lo más importante y la propuesta, la visión de país, la visión de economía, la visión de la seguridad social, de educación, de innovación, de emprendimiento. Son temas muy importantes que creo el Consejo Nacional Electoral es el organismo más indicado para no en un canchón, ni en barras, ni con pifias, ni nada, en un set de televisión de manera seria, organizado y reglamentado por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos tengan el respeto de exponer sus propuestas ante los ciudadanos. Eso nos va a hacer más democráticos aún. Eso es una cultura política que yo respaldo y que espero que podamos tener el compromiso de todos los legisladores. Doctora Aguinaga, ¿es posible que con estos cambios el Estado pueda controlar mejor las campañas electorales, circunscribiéndonos un poco en todo este tema de reformar los controles electorales? Bueno, si se diera lo que acabaste de presentar en este segmento y se reforma todo eso, es obviamente que va a abonar, ayudar a tener una mayor transparencia. Yo le quiero decir al país que entre 1979 y el 2008 hubieron 47 reformas constitucionales y legales que afectaron el sistema electoral y el sistema de partidos. Entre el 2008 y 2019, este año, han existido 10, en las cuales hemos vivido en estos 40 años con 3 constituciones, 11 plebiscitos. De los 11 plebiscitos, 8 modificaron elementos sustanciales del sistema electoral y del sistema político. Y seguimos inconformes. Pero lo más grave, porque a mí me parece que debe ir el tema de la lista cerrada, es lo más lógico, porque para mí es inconstitucional los artículos 120 y 160, el voto por casillas, es inconstitucional porque quiebra la igualdad del voto. Para mí también es inconstitucional los artículos 150, 152, 156 sobre los distritos. Doctor, eso vamos a hablar en el siguiente bloque para no desordenarnos. Yo lo que quiero es un poco que nos enfoquemos en el tema del control del gasto, por ejemplo. En el tema del gasto, por ejemplo, aquí hay una realidad que no la controla nadie. ¿Pero esto va a permitir un control o seguiremos haciendo cambios que a lo mejor no sirven para nada? Yo creo que no. A ver, me parece bien que se aumente el límite del gasto. Pero ¿cuáles son los controles de la campaña que tiene esta ley? ¿Cuáles son? ¿Monitoreo de qué? ¿Cuál es el sistema de monitoreo? ¿Qué está establecido aquí? Hoy, las democracias actuales, ¿sí?, ya han avanzado en tecnología y en contacto directo con el votante. Hoy, previamente, antes del día de la elección, ya llegan con el voto comprado. Comprado. Porque hace falta solo tener una buena estructura de base, una buena distribución de recursos, es decir, lo que antes se llamaba la demagogia, y obviamente hoy todavía hay, y van ofreciendo el arroz. ¿Y eso no se solventa con reformas, con veedores electorales, con unidades de delitos? Hay que crear un sistema bastante rígido y técnico respecto a este tema. ¿Cómo controla el manejo del dinero en efectivo en la política? El manejo de las caletas de dinero en la política, el manejo del financiamiento de los grupos ilícitos, irregulares, del narcotráfico, la promoción. Que nos responda el doctor Verde Soto.
Lamento muchísimo que con Carlos no nos hayamos sentado a tomar tantos cafés como solemos hacer para conversar sobre este tema, que sí lo hice con Cristina y con legisladores de todas las bancadas. El sistema de regulación que está propuesto tiene base en lo siguiente, tiene base en la comparación de toda la legislación latinoamericana y lo que está haciéndose en América Latina, y tiene base en los informes sobre arroz verde sobornos que hizo mi consejería junto a la de Enrique Pita, y en el informe sobre narcotráfico en la política. Y lo que al final de un estudio pormenorizado concluimos en 6 muy puntuales y precisas cosas para las que hay que hacer. Primero, bajar el conjunto de donaciones en especies, porque es donde se filtra aquello que viene por arriba de cruce de cuentas, ¿no es cierto?, y lo que viene del dinero del narcotráfico. Segundo, bancarizar el gasto, porque la única forma de controlar con el servicio de rentas internas y con los sistemas de contratación es a través de una bancarización del gasto. Un gasto bancarizado te permite que tengas tú un plazo perentorio para notificar al Consejo Nacional Electoral dentro de 30 días, que es lo máximo que se puede prever durante la campaña, tanto de ingresos como de egresos y consiguientemente de donaciones, para evitar que los donantes apuesten a ganador y reciban puestos a continuación, que es lo que vimos en el caso en el caso, por ejemplo, de donantes de Acuerdo País en el año 2012, nos encontramos con que el 67% no tenía ni respaldo patrimonial ni de ingresos para eso. Para eso es posible hacerlo con la bancarización. Y nada de eso llegaba al partido como tal, si no se quedaba en la presidencia, aparentemente. No, una parte sí llegaba al partido, y el partido hacía de donante de campaña. Luego de eso tenemos una cosa muy importante que llamamos, esto está en América Latina, ya que se llama catálogo electoral. ¿Qué es esto? Es un conjunto de gastos permitidos y un conjunto de gastos no permitidos. Las nuevas formas de financiamiento ilícito de las campañas electorales van por el lado de la vacuidad de la ley para cuando no permite cosas. Hay que evitar que no permita. El otro elemento que hay que hacer es tener un fedatario electoral. El Congreso, la Cámara nos obligó a que busquemos la forma por la cual se pase de la contabilidad formal a la contabilidad real. Sistemas electorales como el mexicano, el chileno, el colombiano, tienen una persona que es quien establece esta relación entre la contabilidad formal y la contabilidad real. Simplemente para terminar, decirte que en la investigación que hemos hecho sobre casos sobornos, nos hemos encontrado hasta 5 contabilidades. Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que contrata con una posibilidad de que blanquee un poco de esos dineros de recursos, contrata a alguien que lo haga, esta persona contrata a su vez otros que hacen de donantes, que hacen de proveedores de servicios, y ahí tienes varias contabilidades. Pero esta reforma electoral, la que se va a aprobar, ¿cree usted que va a subsanar todos Yo estos creo que en parte importante sí, porque ya sabemos cómo son, las metodologías ya están. Le hemos informado al Congreso sobre las metodologías que están, le hemos informado a la Procuraduría sobre eso. A veces puede ser inocuo pensar, por ejemplo, en la creación de una unidad de fiscalía electoral en el Consejo Electoral. Pero quizás es muy importante que haya fiscales especializados en la fiscalía. Esto lo quiere la fiscal y lo va a hacer bien. Yo no me cabe duda que lo va a hacer bien, sin necesidad de crear e inflar cosas. Yo creo, sin embargo, y comparto con aquello de que es difícil de que eliminemos a aquel señor con la bolsa de papel y $30,000 en la puerta de un partido. Tal vez no lo logremos, pero sí vamos a lograr que al menos en la parte central del financiamiento esté controlada de modo bancario, esté controlada por el SRI, y eso creo que es un avance importante para la democracia. La democracia es un acomodo, siempre. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Todo parece indicar que no habrá votos para cambiar el método de distritalización de las provincias grandes del país y el método DONT para asignar escaños en la Asamblea, los consejos municipales, las juntas parroquiales, el Parlamento andino. Claudia, ¿qué significa no abordar estas reformas? Carlos, que habrá menos espacio de representación para las minorías políticas. Hagamos una sencilla comparación. En lista única de asambleístas nacionales del 2017 se escogieron 15 asambleístas bajo el método Webster de asignación de escaños. Con el 39% de votación, Alianza País obtuvo 7 escaños. La Alianza Creo Suma con el 20% de votos logró 3. El PSC con 16% también 3. Hubo espacio para 2 escaños de minorías que se adjudicaron a Fuerza EC y a la ID. En Pichincha se escogen 16 asambleístas, pero segmentados en 4 papeletas electorales, una por cada circunscripción electoral, bajo el método DONT de asignación de escaños. Lo curioso es que con porcentajes de votación similares al de las listas nacionales, Alianza País se llevó en esta provincia 11 curules y Creo 5, sin dejar espacio a las minorías.
Carlos, ¿esto quiere decir que si Guayas, Pichincha y Manabí no hubiesen estado distritalizadas en el 2017, hubieran entrado varios legisladores de minoría? Bien, doctora Aguinaga, se está perdiendo una oportunidad importante al no haber consensos políticos para darles más espacio a las minorías a través de estos cambios legales de forma. Yo sí creo, y creo que hay ceguera política. Creo que hay vanidad política también. Creo que hay mucha ilusión de que vamos a ganar todo. Hoy las democracias y el sistema y la forma de participar está cambiando. Vean lo que está pasando en América del Sur, lo que está pasando en Chile, Bolivia, Argentina. En Colombia. En Colombia, esos resultados. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde el 97 que hubo la consulta de Alarcón del 25 de mayo del 97, donde introdujo este sistema de votación, nos hemos estado jugando con la fórmula de asignación de escaños y lo que hicieron es, con la distritalización, quebrarnos, dividirnos más. Cada vez han ido dividiendo. Primero, participación de los independientes. Primerito. Ese fue el comienzo para matar a los partidos. Sí. Después, dividir el voto. Dividieron el voto, escoja entre 10 o entre 20. Es un absurdo. Tercero, dividieron los distritos. ¿No o sea, las provincias grandes donde entran más minorías se les hizo más pequeñas en circuitos. Están cavando su propia sentencia política de muerte democrática. Porque ¿quiénes? No topan las reformas esenciales. Contra aquellos que creen que manteniendo el statu quo de un código que tiene una serie de vacíos que son realmente estos vacíos. Y la norma como está lo que permite realmente es una irregularidad o fraude electoral. Y es por ello que se producen estas representaciones absurdas. Ya vivieron que en Azuay una organización política se llevó el 100%. Hace 4 años. Por favor. Entonces, falta de racionalidad política. Falta de unidad política para participar. Asambleísta Reyes, ¿por qué el Partido Social Cristiano ha sido tan celoso en no dar paso o no avanzar en estos dos temas? Distritalización, volver a las listas únicas en Guayas, Manabí y Pichincha y en cambiar el método de asignación de escaños. Bueno, el criterio que yo comparto respecto a no ir hacia nuevamente esas listas únicas o listas generales, sino más bien la distritalización, era el acercamiento del candidato al ciudadano, de la propuesta al ciudadano. Era un poco en esos territorios más grandes, como la provincia del Guayas, Manabí, la provincia de Pichincha, a través de distritos. Es más, podríamos incluso pensar en circuitos en los que acercas aún mucho más al ciudadano. Pero en la asamblea se debaten temas nacionales, no tan locales. O sea, ahí como que sería ilógico. Ilógico requerir un asambleísta de tu barrio, por ejemplo. Lo que pasa es que hasta para el mismo hecho de hacer la campaña es mucho más práctico, es mucho más fácil, se gastan menos recursos, no todo el mundo cuenta con las billeteras pues, ilimitadas para hacer campaña, si eres un político serio de trabajo y de campo, entonces para recorrer los territorios con mayor facilidad. Y en cuanto al método de Hunt, cambiar un método de asignación de escaños es algo tan técnico, tan serio, que yo no es que nos rehusemos a en algún momento corregir algún tipo de distorsiones, pero es que tiene que hacerse con el debido debate correspondiente. Al final del día hablamos de representatividad, de las mayorías mostrando su voto, su voluntad a favor de elegir a la mayor cantidad de representantes. Es que si no lo hacemos ahora, en 4 años se pierde otra vez el tema. Hay muy poco tiempo y parecería que estás cambiando las reglas de juego en función de alguien en particular. Creería yo que es la siguiente Asamblea Nacional la que tiene que hacer estos cambios fundamentales de método de asignación de escaños con el tiempo correspondiente. Y otra cosa, y finalizo este tema, al final del día es importante los métodos de asignación de escaños, pero fijémonos también en la calidad de representantes, en la integridad ética de quienes elegimos, de los ciudadanos que los eligen y de los partidos a quienes, por supuesto, los postulan, porque eso es muy importante. A la hora de ahora las minorías, Cristina, incluso los grandes grupos, se fracturan en función no de intereses nacionales, sino de intereses coyunturales o particulares. Yo tengo una observación. Javier Neira demandó la inconstitucionalidad del método DON cuando estaba la votación por listas. Hoy están con el voto por este método, que además lo que hace este método es sobre representar, es decir, quiebra la igualdad material y formal en una representación política. Y este método también afecta al tema de paridad y representación política de las mujeres. Yo les diría que analicen. Y las minorías que no entran a la asamblea luego salen a las calles a exigir Exactamente. Cambios. Bien, doctor Bertsoto.
Gracias. Mira, yo creo que aquí hay algunos temas que tenemos que trabajar con ponderación. El primero es avancemos por donde hay que avanzar. Y lo primero que hay que avanzar en este rato en el Ecuador es eliminar ese sistema tan perverso y absolutamente antitécnico y antinatural que es el voto entre listas. Ya. ¿Eso se va a lograr? Yo espero que se logre. ¿Se va a lograr así? Y ratifiquemos que esto se va a lograr. No lo sé, todo está en discusión Ya, y okay. queda poco tiempo. Pero fundamental porque esto robustece lo principal que es el sistema de partidos y robustece las organizaciones. Y las tendencias políticas. Esto es absolutamente necesario. Luego pasamos al segundo tema que yo creo que es importante también separar algunas cosas. En Ecuador, por la conformación que tenemos de provincias pequeñas, 21 de las 24 provincias siempre tendrán un sistema mayoritario. Porque es un sistema mayoritario cuando las primeras mayorías entran. Para que tengamos un sistema proporcional como el que la Constitución nos determina, hay dos entradas. La Constitución de los representantes nacionales de la Asamblea y las 3 provincias más grandes. No existe otra posibilidad. Entonces, para tener sistema proporcional. Y tener sistema proporcional solamente va a ocurrir en aquellas provincias donde hay más de 6 autoridades que se eligen. Ahora bien, para que eso se acepte, evidentemente implica una visión de cómo gobernar. Uno no gobierna solamente a partir de tener un número más grande de votos en la Asamblea, para evitar los bloqueos, lo cual es parte de la gobernabilidad, sino en tener diálogos entre mayorías y minorías representadas dentro de la Asamblea. Y todo eso se va a frustrar si es que no se cambian el tema de distritos y el tema de método de asignación. Más creo que es el de distritos que el de método, ¿no? El tema básico es el de distritos. Es muy sencillo. Cuando tú tienes un distrito grande, divides 100, por ejemplo, en el caso de Guayas para 20, quiere decir que con 5% tú ya puedes tener acceso a minoría, como minoría, al margen de cuál sea el método. Ajá. Método puede ir un poquito más o menos. O en Pichincha con... Sí. Pero si tienes solamente una circunscripción de 7 o 6, tú tienes que tener 15 a 20% para poder ser parte. Entonces ya no eres parte de la minoría, sino de la mayoría del distrito. Entonces lo que pasa es que Ecuador ha cubierto un sistema mayoritario que lo tenemos otra vez por determinación geográfica, la tenemos en 21 provincias, porque no pueden ser más grandes. No puedes juntar provincias para hacer más grandes distritos, pero tienes que ver y pensar, yo ahí simplemente abro la posibilidad de que los partidos piensen 2 formas de gobernabilidad, o teniendo más mayorías congresales o dialogando con las minorías dentro del Congreso. Y es un problema de conversión institucional de la representación. Yo ciertamente creo que lo primero que hay que hacer es volver a tener partidos, tener listas cerradas y que estas puedan abrirse, probablemente con 1 o 2 minorías. Yo creo que eso es importante. Bien. Y porque yo creo y ratifico también de que en este momento el avance del movimiento femenino es utilizar el avance que tiene el sistema institucional ecuatoriano, que es unas listas con alternabilidad y secuencialidad. Perfecto. Para eso tienen que tener sistemas proporcionales y circuitos grandes. Me voy a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Carlos Aguinaga, ¿es políticamente correcto exigir al Consejo Nacional Electoral garantías de transparencia y reformas electorales contundentes? Es políticamente correcto esa exigencia. Deben darnos todas las garantías en un marco de amplitud, de apertura, de transparencia, de cambios, de revisar esa normativa interna. 10 años nos debe en mora, no han dictado el reglamento general al Código de la Democracia y además no creo que exista consenso para una reforma profunda política electoral. Cristina Reyes. Si queremos tener una democracia moderna, fiable, solvente, tenemos que garantizar que el Consejo Nacional Electoral sea de las instituciones más sólidas, más robustas del Estado ecuatoriano. Porque ir a votar es un acto de fe. El ciudadano deposita allí sus sueños, sus esperanzas, su voluntad de un país mejor. Y quien es el custodio de esa esperanza, el garante de esa esperanza, no puede ser una institución de dudosa reputación ni desprestigiada. Debe cuidar la voluntad popular y para eso tenemos que ir hacia reformas profundas. Luis Verde Soto. Ecuatorianos, Bolivia nos ha mostrado que ya no es posible tolerar más los fraudes electorales, que estos ya no se quedarán impunes y nos ha mostrado también de que es posible que sea la observación internacional un método eficaz. Ecuatorianos, la única forma para garantizar el derecho a la elección limpia es separando el trigo de la paja, eliminando con manos limpias a la corrupción e impunidad electorales, encuentre donde se encuentre, afecte a quien afecte. Y bien, hoy nos hemos dado cuenta de que un sistema electoral defectuoso, poco transparente y sin leyes que controlen y auditen a profundidad
los gastos de campaña, abre una puerta muy fácil de acceso a la corrupción. Esta semana, Bolivia y Ecuador nos han dado grandes lecciones. Por un lado, está la necesidad de que existan reglas electorales y pactos democráticos que limiten el poder de los políticos, cualquiera sea su ideología o los mismos resultados de su gestión. Una función electoral ágil e independiente evitará que a futuro tengamos expresidentes que deben responder a la justicia, precisamente por las tramas de corrupción que se originaron en las campañas electorales. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa sobre las reformas electorales. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, con más de Políticamente Correcto.